106.5. Son las 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 11 de septiembre, que es a la vez pues una conmemoración de acontecimientos muy importantes, el último de los más trascendentes, que tiene que ver con esta fecha, fue pues el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Entonces, señores, buenos días a todos y a todas. Vamos inmediatamente con los temas que tenemos en nuestra agenda para el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de la judicialización del asfalto caliente, el plan de reforma penitenciaria, y hay una convocatoria de urgencia al Consejo Nacional de Educación por parte del ministro Fulcar por el tema de los directores de distrito y los directores regionales, que hay un empecinamiento en removerlos. Y entonces también quisiera disponer de algún tiempo para referirme al libro publicado por el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, que se titula Duarte 25, una obra sobre el patricio Juan Pablo Duarte, que el que cree saberlo todo, el que cree haberlo leído todo de una historia que nos suponemos aprendidas muchos, debemos leer esta obra de Julio Manuel Rodríguez Grullón, porque vamos a encontrar, a pesar de todo lo que sabemos sobre el patricio, vamos a encontrar allí muchos datos que nos van a llevar a reflexionar de lo que ocurrió a lo largo de la vida del patricio Juan Pablo Duarte y de su obra. Entonces, sí, la judicialización del asfalto caliente. Empecemos por ahí porque es el más caliente de los temas y el que no debe quedársenos por falta de tiempo. Entonces, ayer, tanto la directora de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch, como el director de Compras y Contrataciones del Estado, se encaminaron hasta la Procuraduría General de la República a solicitar una investigación judicial sobre el tema de la colocación de asfalto caliente por 11.500 millones de pesos, que es un tema que viene rondando desde la propia campaña electoral, después que incluso fuera objeto de un reportaje de investigación. Entonces, se ha llevado este tema hasta la Procuraduría General de la República. Yo creo que debemos entender el momento que estamos viviendo, y yo creo que es entendible dentro de ese momento que estas autoridades hayan hecho eso. Incluso creo que es saludable para la democracia que ellos hayan hecho eso. Porque además, ese fue un regalo de la administración de Danilo Medina. Lo que ellos están denunciando y lo que están proponiendo que se investigue, no lo ha planteado ni siquiera la actual
Dirección de Compras y Contrataciones del Estado, sino se refieren a los cuestionamientos que hizo la Dirección de Contratación y Compras del Estado en la propia administración de Danilo Medina en un informe que rindió el 26 de mayo del 2020, donde hablaba de que estas operaciones se llevaron a cabo al margen de lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un clamor realmente de la sociedad que no se puede ignorar. Hay un clamor. Si ese clamor no tiene respuesta, entonces no solo las actuales autoridades corren el riesgo de perder rápidamente legitimidad y apoyo popular, sino que también eso podría tener una repercusión muy negativa en la democracia. A la democracia no le daña que los canales institucionales se encarguen de indagar sobre cualquier tipo de denuncia en la que se pretende establecer el manejo inadecuado de recursos del Estado. Es decir, eso no daña para nada la institucionalidad democrática, por el contrario. A falta de ese tipo de respuesta es que surgen las otras cosas que en ninguna parte del mundo han sido mejor que la democracia liberal, con todos sus defectos. Entonces, los que tenemos compromiso con la democracia, sabemos que la democracia requiere de ese tipo de catarsis. Requiere de que las cosas se indaguen, que se investiguen, que hayan respuestas. Y este es un tema con el que se hizo escándalo, y el escándalo exonero de toda responsabilidad de este escándalo a las actuales autoridades. No. Este no es el denuncismo que han hecho las actuales autoridades. No, ese es un regalo de que la propia administración del presidente Medina se hizo a sí misma. Se hizo a sí misma. La directora de Compras y Contrataciones era, en algunos casos, yo que ponderé su trabajo hasta el último momento, incluso después de no estar ahí, he hablado del gran trabajo que ella hizo. Pero también fui un crítico en algunas circunstancias, porque la directora de Compras y Contrataciones se especializaba en querer, pues, salvarse a costa de lo que fuere, aún en circunstancias en las que no podía salir a opinar, opinaba. Por ejemplo, cuando se desató el escándalo de la onza, porque hay una ley de compras y contrataciones, sin embargo, hay una resolución de la propia Dirección de Compras y Contrataciones que permitía que los pasajes aéreos, que los trabajos de mecánica, la compra de combustible se hicieran de otra forma, que permitiera que no existieran obstáculos para la funcionabilidad cotidiana, y eso estaba amparado en una resolución de la Dirección de Compras y Contrataciones. La primera persona, cuando se desató ese escándalo, caramba, para ponerse a salvo del escándalo, que salió a cuestionar eso, fue la directora de Compras y Contrataciones. Entonces, busco la resolución y digo, señora, pero usted firma la resolución que permite eso. Es decir, eso se hace en base a una resolución que usted encontró porque fue del anterior director de Compras y Contrataciones, pero usted la ratificó, esa resolución, no solo una vez, sino 2 veces. Entonces, ¿cómo usted puede ser firmante de una resolución y después, cuando se arma un escándalo, usted trata de protegerse diciendo que la culpa es de Contraloría, que la culpa es de allí? No, espérese, señora, hay una resolución que usted firmó y la mostré aquí en su momento. La mostré aquí, esa resolución que tiene que ver con la onza. En el tema de la onza, no hay violación a la ley de compra y contrataciones. Pueden haber
Pueden haber manejos indelicados, pueden haber cosas de corrupción, porque una cosa es que yo te autorice mediante resolución a que tú puedas comprar y otra cosa es que tú estés comprando como se debe, que cuando me compra tal cantidad de combustible me esté comprando tal cantidad de combustible, que cuando me repara tanto vehículo me esté reparando esos vehículos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero en la práctica como tal no hay violación a la ley de compra y contrataciones porque estaban exentos por una decisión de la propia Dirección de Compra y Contrataciones del Estado, que la misma compra y contrataciones después salió a atacar. Eso en ese aspecto. En un hecho más reciente, que fue el hecho del INAIPI, en el INAIPI, cuando se investiga una comisión encabezada por Gustavo Montalvo, investiga lo que se había denunciado del INAIPI, etcétera. En la conversación que Gustavo Montalvo sostuvo con la entonces directora del INAIPI, Berlinesa Franco, en esa conversación estaba presente la directora de compras y contrataciones del Estado, la doctora Yocasta Guzmán. Y cuando a la directora del INAIPI se le instruye, se le pide que resuelva el problema de los kits que tienen que ser empezar a entregarse por la cuestión esta de la emergencia, que hay un compromiso que esos alimentos lleguen hasta los niños que estaban en la estancia. Como ahí no había ningún interés de dolo, una de las cosas que hizo la directora del INAIPI fue reunirse con la directora de compra y contrataciones para pedirle orientación y decirle, mire, me están planteando esto, estamos pendientes de un decreto que tiene que emitirse, me han pedido que vaya trabajando para que esto no se detenga, entonces oriénteme qué puedo hacer. Y más o menos le dio algunas instrucciones. Entonces, cuando se produce la conversación con Gustavo Montalvo, que estaba presente ahí la directora de compra y contrataciones, aún a sabiendas de que esa persona se había reunido con ella y que esa persona no tenía interés doloso en eso, sino que lo que tenía era una presión por resolver una situación que le estaban encomendando resolver, permaneció callada en esa reunión, como yo no sé de esto. Y bueno, aquí tenemos la historia de lo que ocurre con el asfalto caliente, que el propio gobierno de Danilo Medina, repito, porque esto no es un escándalo de las autoridades del Nueva, no, esto es un escándalo del mismo gobierno de Danilo Medina, el del asfalto caliente. Eso fue compra y contrataciones del gobierno de Danilo Medina. ¿Qué ocurre? Que ahí hay una práctica que compra y contrataciones debió haberla consignado en ese informe. Hay una práctica que debió haberla consignado en ese informe. ¿Por qué? Porque ahí hay un tema muy especial, muy particular, que se da con la adquisición del bendito asfalto caliente. El costo del transporte del asfalto caliente puede ser más caro que el mismo asfalto caliente. Entonces, o le agrega, o si no es más caro, lo encarece de manera extraordinaria. Entonces viene a resultar que desde hace tiempo, desde antes que Danilo Medina llegara al poder, aquí hay una estructura más o menos establecida y cada vez que se va a colocar un metro de asfalto caliente, la opción para colocarlo va a ser de la planta de asfalto que se encuentre más cerca del lugar, porque esa no tiene prácticamente competencia en términos de precio. Porque esto requiere un traslado especializado que es caliente. Es decir, imagínense trasladar asfalto caliente desde Jaina hasta Higüey, o desde Higüey hasta Pedernales, o desde cualquier sitio. Es decir, ya estaríamos hablando de unos costos que no compiten con una planta que esté
en Pedernales. Y resulta que en Pedernales no hay 3, hay una. Y allí no hay 3 que compitan, hay una. Y eso termina así. Eso ha sido siempre así. Es decir, eso no lo inventó la gerencia en obras públicas de Gonzalo Castillo. Ha sido el manejo que ha tenido obras públicas frente a ese tema. Lo único que podemos decir es que si vamos a hacer cualquier cuestionamiento, los ministros de obras públicas que estaban antes del 2006 quedan exonerados. Pero ustedes saben por qué quedan exonerados. No porque no lo hicieran así, porque lo hicieron también así. Quedan exonerados porque hasta el 2006 no había ley de compra y contratación. Entonces, no se le puede imputar. El único que ha sido acusado aquí de violar una ley que no existía cuando él estaba en una institución fue Roberto Rodríguez, el ingeniero Roberto Rodríguez, que ustedes saben que denunciamos eso en el caso de Odebrecht. Pero eso es imposible, acusar a una persona de violar una ley que no existía cuando estaba en la función. Entonces, se salvan los que están del 2006 para allá, porque no se le puede decir, ven acá, ustedes ahora resulta que esto violaba esta ley. Bueno, que la ley no existía, es verdad. Pero de ahí para allá, eso ha sido así. Fíjense que todo el mundo ha opinado sobre esto, menos el Ministerio de Obras Públicas. Porque el Ministerio de Obras Públicas sabe que no tiene otra forma. Es más, que esto puede cerrar incluso prácticamente la forma de trabajo de obras públicas y difícilmente pueda aparecer una que la sustituya en eficiencia, porque eso tiene una realidad especial. Eso es lo que tiene que ver con eso. Eso es la parte de eso, que ya hay otras investigaciones, porque yo estoy hablando de la forma en la que se adquiere. Ya otras investigaciones más especializadas pueden decir, mire, si aquí me colocaron tantas pulgadas de asfalto, vamos a verificar si me la colocaron o no. Vamos a verificar esto, vamos a verificar aquello. Eso es otra cosa. Pero eso ha sido más o menos una práctica de esa naturaleza. Entonces, la propia Dirección de Compra y Contrataciones del Estado, sabiendo que eso había sido así, pues ya llegó el momento de que hay que desmontarse, hay que salvarse. Entonces, bueno, vamos a hacernos el gracioso diciendo que sí, que ahí se acometieron todas esas violaciones. Y ahí están. Y estas autoridades tienen esta joya, dicen, pero esto es una joya. Este es una joya. ¿Y qué van a hacer con esa joya? Lo que hicieron. Si lo que ellos hicieron con esa joya está correcto. Llevarla a que se investigue y quitarse un poco de presión y darle algo a la sociedad de lo que la sociedad está reclamando. Podrán decir, porque me lo han dicho, que fui el primero en que hice referencia al tema del asfalto en la precampaña del PLD. Sí, yo hice referencia, pero mi referencia estaba dirigida a otro aspecto, no al aspecto que se está en cuestionamiento. Lo que el señor Martínez Pozo cuestionó, era el grado de desigualdad que planteaba en una competencia interna el tener el monopolio del asfalto, cuando en esa competencia interna eran claves los alcaldes que dependían mucho de ese tema para la posibilidad de su reelección. Entonces, eso planteaba un esquema de competencia interna desigual, que la critiqué, y después de criticarla, no emití ningún otro tipo de declaración cuando las cosas cambió. Es decir, que yo no me arrepentí de haber criticado eso. No me arrepentí de haber criticado eso. Ni me arrepentí tampoco, aunque después en la campaña no lo planteé, no me arrepentí tampoco de haber advertido que una campaña tiene distintos plazos y que una persona puede ser simpática, puede ser agradable, puede haber tenido una gestión exitosa en una institución, pero que la campaña se trataba también de otra cosa. Entonces, que cuando se entrara en el fondeo de la campaña, podían
presentarse dificultades y esas dificultades se presentaron. Después yo no salí a decir, lo dije, porque yo apoyé a Danilo Medina y no me arrepiento. Y en estas circunstancias también apoyé a Danilo Medina. Quien yo apoyé fue a Danilo Medina y no me arrepiento. Hoy puedo decir, yo nunca, en esta etapa de esta campaña que acabamos de pasar, nunca me reuní con el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Nunca me reuní con él, nunca hablé con él siendo candidato, absolutamente para nada. No era necesario, porque yo no tenía ninguna expectativa en términos personales en ese sentido, y para ratificarle mi apoyo al presidente Danilo Medina eso no era necesario. Entonces, eso quería precisar. Entonces ahora, nada, que el nuevo PETCA, Wilson Camacho, haga su trabajo, que haga las indagaciones que tenga que hacer, que los imputados en este caso entiendan que este es un expediente de la justicia y es un expediente también de la sociedad, que es un expediente mediático. Ellos tienen que articular tanto su artillería jurídica como su artillería de defensa pública para poder explicar esto, que por lo menos en la arista de lo que he planteado ha sido una práctica. Ya veremos otra cosa, porque ahí hay otras críticas, ahí se habla de vinculaciones y de otras cosas que espero que se esclarezcan. Pero mi comentario no critica lo que las autoridades hicieron ayer. Están actuando de manera correcta. Ellas encontraron eso ahí. Ellas encontraron eso ahí y no tenían por qué ignorar que ese autogol del pasado gobierno estaba ahí. Entonces, le están dando con sus propias armas cuestionamientos. Entonces, bueno, hay un plan de reforma del sistema penitenciario. Bienvenido este plan de reforma del sistema penitenciario. Ayer don Roberto Santana dijo que aquí no quedará piedra sobre piedra del sistema penitenciario corrupto. Las cárceles dominicanas van a hacer una cosa que en estos tiempos de crisis tendremos que pensar si lo mejor no es usted estar en una de estas cosas que se van a crear. Vamos a tener 9 recintos penitenciarios adicionales. Los recintos penitenciarios no tendrán más de 1,000 personas. Todo el personal será formado de acuerdo a los preceptos de la ONU, y las cárceles dominicanas van a ser una maravilla y no habrá corrupción en ellas. Es decir, ese sistema que hay en todas las cárceles del mundo, que el que llegó nuevo o el que fuere, y donde quiera que hay tema de narcotráfico, donde quiera que hay pandillas que también están fuera y están dentro de las cárceles, eso aquí no va a operar. Nosotros vamos a hacer una excepción en el mundo. Vamos a hacer el modelo penitenciario del mundo. Entonces, ¿por qué digamos, cambiar esas ilusiones? Vamos a quedarnos con esas ilusiones. Por lo menos eso implica que en algo vamos a cambiar. Desde luego, lo del nuevo modelo penitenciario siempre lo he denunciado como una quimera. Eso es una quimera. Nosotros tenemos una salita ahí que la presentamos. Miren, tenemos un nuevo modelo penitenciario. Mire aquí cómo tratamos a las personas. Miren lo nuevo y miren todas las cosas. Cuando tenemos a la mayoría de la gente en el viejo, por ejemplo, usted va a Najayo. Najayo es un nuevo modelo penitenciario, pero un nuevo en apariencia. Ahí la mayoría de los presos está en nicho, porque es un sistema mixto. Ahí está en nicho. Quiere decir que duermen en un lugar que es más pequeño que el ataúd o que el nicho donde se entra un ataúd.
más pequeños y en condiciones terribles, digamos, como desechos humanos. Así están la mayoría en Najayo, no es la mayoría en La Victoria o en otros lugares, pero bueno, si vamos allá y traemos algún embajador o lo que fuere, vamos a presentarle nuestro nuevo modelo. Es lo mismo que estamos haciendo, que tenemos que supuestamente un nuevo modelo, lo tenemos para presentar, pero la mayor parte de la gente está realmente en el otro modelo. Vamos a ver ahora, entonces vamos a recibir todo esto con ilusión, que en medio de una crisis, eso no es malo tampoco. Que echen para adelante, que ya veremos lo que pasa, porque hasta donde uno sepa, este país tiene muchísimas limitaciones. Esas limitaciones se reflejan en todo. El tema del narcotráfico y la corrupción y el tema del pandillerismo y todos estos temas, si están en la sociedad, es inevitable que estén en las cárceles también. Pero bueno, vamos a ver cómo se eliminan de las cárceles. Tal vez si se eliminan en las cárceles, tenemos la esperanza de que después se eliminen en la sociedad. Entonces, recibamos esta quimera con esperanza, que algo de eso se realiza y con que algo mejore, estamos avanzando. Así es que viva toda esta ilusión que se presentó ayer sobre el nuevo modelo penitenciario que vamos a tener. Es decir, tendremos la apariencia limpia y entonces debajo de las alfombras, ya usted sabe, una podredumbre. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. Por otra parte, el ministro Fulcar ha convocado de urgencia el Consejo Nacional de Educación. ¿Qué está buscando Fulcar? Fulcar está buscando una ordenanza que le permita revertir la ordenanza 24-2017, que es la que está vigente y mediante la cual fueron escogidos en el año 2018 los nuevos directores regionales y de distrito. Fulcar también tiene presiones, porque también hay que entender las presiones de la gente. Ya hay varios gobernadores, como la gobernadora de La Vega, que ya usted sabe lo que dijo. Bueno, pues esa señora en La Vega ya seleccionó cuáles son los nuevos directores de distrito y regionales, y así hay un grupo de gobernadores que ya tienen sus directores de distrito y regionales escogidos, y hay que echarle a los que están ahí. Entonces hay una presión amplia en ese sentido. Lo único es que eso está regulado. Al estar regulado, se da cuenta Fulcar que no puede hacerlo mediante una orden departamental, porque una orden departamental, jerárquicamente, en términos administrativos, está por debajo de una ordenanza del Consejo Nacional de Educación. Es decir, no puede sustituir el mandato de una ordenanza. Entonces, bueno, el bombillo se prende. Si esto es una ordenanza, la que ha creado esto, entonces que otra ordenanza descree esto. Es decir, si una ordenanza lo creó, una ordenanza puede eliminar lo que creó otra ordenanza. Ahí nada más hay un punto que Fulcar tiene que tomar en cuenta, que es de orden constitucional. Se legisla para el porvenir. Los derechos adquiridos en función de una ordenanza que está vigente, que es la que está vigente al momento de ese director y de distrito haber sido escogido, no lo cambia los efectos de otra ordenanza. Esa ordenanza puede, digamos, pautar lo que ocurra con los nuevos, no con lo que ya han sido escogidos. De manera que para los fines del lugar, Fulcar, la ordenanza que usted tiene vigente hasta que cada uno de esos cargos no tenga un vencimiento es la 24-2017. Usted mañana puede, hoy de urgencia puede aprobar otra
que establezca cosas totalmente distintas, pero esa no suspende, no anula ya los efectos de la anterior, de acuerdo a la Constitución que tenemos vigente en la República Dominicana. Esa cuestión es así. Esa cuestión es así. Entonces, ya expliqué que la intervención del ministro en estos puestos que se escogen por concurso no es más que escoger a uno de una terna que ha sido la del concurso. Los 3 mejores, los 3 con las más altas calificaciones, van al donde el ministro. Y el ministro puede escoger uno de esos 3. Después, el ministro tiene otra opción, que es una evaluación que está pautada a los 3 años. Entonces, vamos a ver, dentro de esos evaluados, quiénes han incumplido, quiénes no pasan la evaluación, que pudieran ser potencialmente sustituidos. Pero sin agotar esos requisitos, cualquier cosa que intente hacer el ministro sería una arbitrariedad que se sumaría a los terribles problemas que tiene el año escolar ya en curso. Y se trata de gente que conoce muy bien sus derechos, y ahí lo que se crearía sería un conflicto totalmente innecesario. Yo le exhorto al ministro a seguir haciendo su trabajo, a poner cuidado en esto, porque si se entrampa, se fuñó. Y es verdad, ministro, que usted ganó unas elecciones y que usted fue el jefe de campaña de esas elecciones que se ganaron. Eso es verdad. Y eso a usted le da unas potestades, etcétera. Pero en ninguna parte eso confiere derecho a violar normas. No, esa legitimidad que usted tiene de que es un funcionario que primero ganó unas elecciones como jefe de campaña y que está allí, eso está bien, pero eso ahí no le funciona mucho. Sí intenta colocarse por encima de las normas que están allí pues establecidas. Bueno, señores, el libro del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, prometo sacarle tiempo aparte la semana que viene, porque aquí hay muchas cosas importantes, interesantes, sobre Duarte, sobre la obra patriótica que nos legó esta república. Y si lo hago ahora, pues voy a maltratar un tema que amerita que le dedique el tiempo que merece. Mientras tanto, si usted consigue por ahí este libro, olvídese de que usted ha leído sobre Duarte, de que usted conoce todo lo que le pueden plantear. Lea esta obra del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón. ¡Cambio y fuera!